Diálogos. Arte y conversación. Amo la tierra, lo que veo me colma, pero la idea del otro país puede apoderarse de mí con toda su violencia y privarme de cualquier felicidad sobre la tierra. Aquí un mal misterioso del espíritu nos golpea. ¿O acaso es un repliegue de la apariencia, algún defecto en la manifestación de la tierra lo que nos priva del bien que puede darnos? ¿Cuál podría ser mi orientación? ¿Cuál sería mi marca en el camino? La forma de representar la tierra y el cielo, porque el territorio interior es antes que nada una mirada al lugar más próximo. La obsesión del punto de separación entre dos regiones, dos influjos, desde la infancia me marcó y por siempre. Sin duda, porque se trataba de un espacio mítico más que terrestre en la articulación de una trascendencia. Y ahora hay tanto que retorna. La hierba espesa, el viento, la casa, los pueblos. Sin embargo, así como en Tours no merecía mi rechazo, Tuarak a mis ojos solo tenía un valor, ahora lo sé, porque ahí creí amar y solo eso es importante. Sí, ese territorio me parecía hermoso y aún me formó en mis profundas elecciones, con sus grandes planicies desiertas, donde aflora la piedra gris, y en ocasiones sus tormentas de muchos días sobre castillos cerrados. Sin embargo, de esa difícil belleza que hubiera podido descifrar sin una calidad que se agregase a ella como por accidente. Podríamos incluso, profesora Claudia Puerta Silva, hablar de la morada, del lugar que le está deparado a los hombres en la tierra y que constituye al mismo tiempo su aspiración, su esperanza y el aliento para sus búsquedas. Mi primera invitación a usted, Claudia, es a que hablemos de esa extraordinaria palabra, territorio. Una palabra vasta que significa tantas cosas. Es el arraigo, es la pertenencia, es la producción social sobre el espacio, del espacio mismo, es en donde están plasmadas las identificaciones, las diferenciaciones, ese lugar que usted decía está parado para el ser humano, en realidad es producido por él mismo, por sus relaciones sociales, por sus relaciones socioambientales, sus relaciones con el entorno, la construcción que hace simbólicamente de ese espacio y cómo en las prácticas lo materializa, lo llena de técnicas, de tecnologías, de objetos, de territorialidades, que es finalmente el proceso mismo de la humanización del espacio. Y con ese abanico que usted acaba de abrir alrededor de la palabra territorio, me siento invitado como a penetrar, entrar, indagar, ahondar más en esto. Empleó usted hace un momento una palabra que yo quiero mucho, que es particularmente intensa en Bonfoy. No sustituye con seguridad la palabra territorio, pero es una palabra quizás más vasta, no por indeterminada, menos sugestiva, que es la palabra lugar. Me gustaría que entráramos en una especie de deslinde con esas palabras, el territorio, el lugar, el espacio, que son palabras que yo sé los científicos sociales tratan con mucha precaución. En las cosas que leí preparando nuestro encuentro, encontré particular cuidado de parte suya en ese término, el espacio. Hablemos del territorio, el lugar y el espacio. ¿Qué diferencia habría entre estos términos y qué particularidad en cada uno de ellos? Me siento en la clase de introducción a la maestría en estudios socioespaciales. En el instituto pues venimos trabajando desde, digamos, como desde ese origen que tiene el instituto en los estudios regionales, en nociones y en conceptos que nos permitan trascender, digamos,
esa limitación que nos imponen a veces, digamos, las divisiones político-administrativas y las definiciones, digamos, institucionales del territorio, y en ese sentido, de alguna manera, la noción de región nos estaba como aprisionando. Entonces empezamos a indagar desde hace mucho tiempo, otros profesores que me anteceden, la noción de territorio y la noción de lugar. Territorio es una noción que además tiene una carga política muy, muy importante, porque de alguna manera, y particularmente pues para el trabajo que yo realizo en mis investigaciones, territorio es la reivindicación más importante de los colectivos indígenas con los cuales he trabajado en la mayor parte de mis investigaciones. El territorio expresa entonces una posición en el mundo. El territorio es el que se puede nombrar, el que se puede simbolizar, digamos, y en el cual se pueden establecer y se pueden, digamos, como ¿cómo se dice?, situar las identificaciones y digamos, los elementos que generan una cohesión social en un colectivo. Entonces el territorio de alguna manera ya tiene en su acepción una carga simbólica bien importante, y siempre irá de la mano de lo que uno podría llamar pues la territorialidad, o incluso uno podría avanzar pues a la territorialización. Y la territorialidad tal vez es un término más sugestivo para entender justamente la producción social del espacio, cómo los colectivos y cómo los individuos en su agencia producen un espacio que les es propio, que les es significativo, que además de alguna manera en una relación muy simbiótica y tal vez una relación muy dialógica, se generan condiciones recíprocas para tanto la producción social misma, la reproducción de un colectivo como colectivo como tal, y una reproducción de la idea de espacio y de las prácticas que en él se impregnan. Eso, digamos, que tendría que ver con la idea de territorio. Lugar, aprendiendo un poco de mucho, tal vez de un académico que nos visitó alguna vez y que tuve la fortuna de que fuera jurado de mi tesis doctoral, John Agnew, profesor de la Universidad de California en San Diego. Él entiende el lugar como ese, digamos, como... Y siempre la palabra lugar va acompañada de los sentidos del lugar, y eso de los sentidos del lugar es muy interesante para los antropólogos y para los científicos sociales que estamos preocupados por el espacio, porque el lugar de alguna manera es inherente a un sentido, a un sentir frente a ese espacio y a ese territorio, y ese sentir involucra tanto asuntos, digamos, como simbólicos, es decir, una producción discursiva de significados frente a ese espacio, como también unos afectos, unas pertenencias, unas identificaciones que se expresan en las relaciones sociales, pero también se expresan en las relaciones socioambientales. Entonces uno podría decir que el lugar está de alguna manera más ligado a un sentimiento colectivo de pertenencia. El territorio, por supuesto, tiene esa misma digamos, como relación con los colectivos sociales, pero de alguna manera el lugar implica una situación del individuo en el territorio. Es, digamos, tal vez más situada la posición de los colectivos en el territorio cuando se habla del lugar. Muchas veces en la literatura pueden de alguna manera utilizarse de manera homóloga. Sin embargo, por los avances pues en el campo socioespacial, estamos de alguna manera intentando generar digamos como formas operativas dentro de los análisis para que estas nociones nos den cuenta de unos fenómenos que queremos explicar y que queremos de alguna manera distinguir de una manera un poco más precisa. Entonces,
de alguna manera espacio podría ser un asunto de mayor envergadura en términos, digamos, como analíticos. Territorio empieza, digamos, como a generar unos vínculos y unos arraigos, digamos, a los colectivos sociales, y el lugar de alguna manera es una producción social que es más de mayor filigrana, si uno quisiera. Tal vez por ahí podría uno introducir la discusión y la diferenciación entre estos términos. Gracias, profesora Claudia, por esa fina distinción, además tan sintética, que con toda seguridad a mí y a las personas que la estamos acompañando en esta conversación nos permite hacer una de las cosas más bellas que los humanos hacemos, y es distinguir realidad, distinguiendo palabras, y comprender por la vía de la distinción más finamente nuestra propia existencia en el lugar, en el territorio, en el espacio. Esa es como la fuerza que tiene la palabra del que estudia, la palabra del académico, que abre perspectivas y transforma mundos. Hay una expresión de las muchas que usted nos va regalando que despierta particularmente mi interés, y es esa de lo simbólico, como si lo simbólico constituyese una especie de amarre o elemento clave a la hora de establecer la posibilidad efectiva de crear territorio, de inventar lugares y de ampliar espacios. Me gustaría, en esta introducción a nuestra charla, que hablásemos de esa preponderancia que en sus palabras tiene lo simbólico. Bueno, como antropóloga, de alguna manera siempre tratamos como de, por lo menos para efectos analíticos, como de distinguir entre lo que concierne las lógicas, los símbolos, los códigos que esquemáticamente uno podría denominar cultura, y o ese andamiaje, digamos, cultural que tenemos todos los seres humanos. Y por otro lado, digamos, como las prácticas y las acciones. Entonces, cuando yo me refiero a lo simbólico, estoy pensando a esa construcción, digamos, que proviene de una cosmovisión propia que identifica o que diferencia incluso a diferentes colectivos sociales, a diferentes grupos sociales, que es una construcción histórica del espacio, es decir, cómo se entiende y cómo se le da un sentido en un esquema, digamos, de interpretación del mundo y de la vida misma. Entonces, por lo simbólico, estoy pensando en, digamos, en términos, por ejemplo, si lo voy a aterrizar pues a mis investigaciones, en términos de, por ejemplo, qué lugar, y ahí sí pues no el lugar territorial o el lugar espacial, sino qué lugar en el mundo, qué posición en el mundo tengo yo como individuo, como colectivo, qué quiero de ese mundo para mí, qué aspiraciones, qué condiciones de existencia, con qué condiciones de existencia cuento, y cómo yo construyo una interpretación más o menos coherente de esa existencia en ese mundo, y particularmente en ese espacio en donde me encuentro y que voy produciendo como territorio y como lugar. Entonces lo simbólico tiene que ver es como con ese modelo mental que tendríamos todos, y que nos ayuda a entender digamos, como el mundo, el día a día, y que nos informa, digamos, las decisiones que tomamos cotidianamente. Entonces eso va materializándose en asuntos como los estilos de vida o ciertas prácticas sociales, unas lógicas políticas específicas, por supuesto las dinámicas económicas en las cuales los diferentes colectivos están inmersos. Hoy tenemos varias hegemonías, digamos, en términos particularmente pues económicos. En algún momento se llegó a decir pues que también estábamos llegando a un punto de homogeneización cultural, pues eso es muy discutible, pero digamos que por lo menos en las condiciones o en las dinámicas económicas sí tenemos, digamos, ya una información tan hegemónica que nuestros esquemas empiezan a entrar, digamos, como en disputa y en tensión digamos, como con esas ideologías que ya vienen
muy arraigadas, digamos, como las dinámicas económicas. Entonces, es un poco la cosmovisión, ¿cierto? Cómo entiendo el mundo, cómo entiendo mi lugar en el mundo, cómo estoy interpretando lo que me pasa, lo que le pasa a mis pares, y entonces todo eso se constituye en lo que pues yo llamaría lo simbólico. Ese es digamos, como el esquema que le permite a las personas darle sentido a las cosas. O sea, cada persona le da sentido a las cosas de una manera particular, y eso varía, por supuesto, entre las diferentes sociedades que uno puede encontrar en el mundo. Esa es, digamos, como una de los asuntos que a mí tal vez me invitaron más a estudiar antropología, es cómo es posible que en un mundo como este, en donde aparentemente ciertas condiciones son similares, pues se producen tantas sociedades como uno puede imaginarse. Es decir, cómo todas estas sociedades construyen una idea de mundo, una idea de su vida en colectivo de maneras tan diversas. Y eso viene, digamos, informado en términos pues de lo simbólico, de cómo construimos unos códigos que nos permiten entender, comprender y de alguna manera darle sentido a esa existencia. Entonces eso es, digamos, como lo que yo podría esquematizar de lo simbólico. Hay cantidades de discusiones y debates académicos alrededor de eso, y muchas comprensiones también alrededor de lo simbólico. Hay una idea, profesora Claudia, que ha estado, digamos, sobrevolando este comienzo de conversación, y es esa, para mí, poderosa idea de que el territorio es objeto de creación, que el territorio no es simplemente como arraigo, una especie de cosa destinada a la que uno está abocado irreparablemente para bien y para mal, sino que el territorio es como una especie de potencialidad, tanto individual como colectiva, y que uno se da el territorio que sea capaz de darse, el que quiera darse, el que pueda darse, lo cual llamaría a los hombres en su especie de contemporaneidad a estar atentos, vigilantes, recomponiendo el territorio, mejorando el territorio, soñando con territorios nuevos y todo. Eso me parece pues que tiene una fuerza increíble. A partir de esa idea que usted nos ha regalado en esta especie de inicial glosario de términos para poder conversar desde su vivencia intelectual y personal, me gustaría que desarrollásemos una reflexión acerca de lo siguiente. Yo tengo la percepción, que es una percepción de ciudadano, no es tanto ilustrada o estudiada, de que hay una especie de enfermedad colectiva en relación con los territorios, una especie de rechazo del territorio, de estragamiento de él, que la relación de comunidades nuestras colombianas con el territorio está marcada como por la violencia del territorio hacia los hombres, la dificultad para apropiárselo, para sentirlo propio y todo esto. Me gustaría conocer su opinión acerca de ese diagnóstico mío, que es como primario y todo, acerca de el reto tan tremendo que tenemos en la vivencia del territorio, que está como limitada y dolorosamente negada. El esfuerzo, digamos, como intelectual que estamos pues consolidando en el instituto a partir pues de la maestría y del giro, digamos, espacial que estamos viviendo en las ciencias sociales, que es un giro pues que ya lleva algunas décadas, tiene que ver con que hay una disputa constante o una tensión constante, digamos, como en nuestros análisis, por no caer en una tendencia que ha sido, pues, digamos, como muy evidente en los análisis, y es considerar que el territorio o el espacio como contenedor, como un contexto. En general, digamos, cuando uno asume que el territorio o el contexto, que el territorio es un contexto o es un contenedor, digamos, como de las dinámicas sociales, pues lo está dando por sentado, es decir, es una materialidad, se concibe usualmente como materialidad, es el espacio geofísico y está dado. Allí pareciera que entonces no tendríamos ninguna injerencia posible los seres humanos y los colectivos. Entonces,
en esa, digamos, como en esa atención constante, en esa atención, digamos, como intelectual frente al tema de evitar la idea del espacio como contenedor o del territorio como contenedor o del territorio siempre como un contexto de las dinámicas sociales. Estamos pensando entonces que efectivamente el territorio, el espacio, digamos, el lugar son producciones sociales. Entonces, en ese sentido, en efecto, hay una potencia, hay, digamos, una posibilidad de agencia por parte de los colectivos y los individuos. Esa agencia, por supuesto, y eso pues lo debo también como a mi escuela, no deja de ser siempre una fatalidad, pues no existe siempre, digamos, como una fatalidad, porque hay unas estructuras condicionantes también de esa agencia, es decir, los individuos no estamos libres, ni somos totalmente autónomos, digamos, para producir ese territorio, hay unos condicionantes que provienen justamente de esas dinámicas económicas, de unas dinámicas sistémicas, históricas, de larga duración, que generan, digamos, unos espacios de maniobra que a veces son más o menos amplios para los colectivos y los individuos. Entonces, efectivamente, pensar el territorio como una producción social nos posibilita entonces análisis en donde estamos pensando que el espacio físico con sus materialidades es también una creación, digamos, dialógica del ser humano. Por supuesto, allá hay muchos análisis y pues no voy a entrar en el detalle, pero por ejemplo con la selva del Amazonas, ¿cuánto tiempo pensamos que era prístina? Pues que eso era así, que no había, digamos, allí ningún rastro del ser humano, y finalmente los estudios han mostrado como en todo caso esa configuración del Amazonas tiene mucho de antrópica y de la intervención pues humana en ella. Entonces, en ese orden de ideas, lo que usted pues me propone es que puede haber, digamos, una cierta apatía o una cierta sensación de inevitabilidad frente al territorio, frente a esa materialidad física. Eso se puede ver reflejado, por ejemplo, en la comprensión de los desastres o de ciertas regularizaciones sobre el espacio, la planificación urbana, como ciertas cosas que son dadas, que están allí, digamos, como por fuera del margen de maniobra social, y no es así. Digamos que el intento o digamos como el esfuerzo que estamos haciendo es pensar que en todo caso todos estos asuntos tienen que ver, digamos, como con unas relaciones que establecen los seres humanos con su ambiente, las relaciones ecológicas, esa concepción de naturaleza y de alguna manera la agencia que puedan tener sobre ella. Entonces, puede haber cierto escepticismo porque pensamos que ese territorio está dado, que donde nos ubicamos entonces, pues por ejemplo un desastre es porque el ambiente se convierte en una amenaza, y finalmente lo que hay allí es una relación, digamos, como de doble vía en esa, digamos, en esa relación que establecemos con la naturaleza, la concepción que tenemos de ella, la separación, la distancia que hay allí. Por ejemplo, la antropología ha informado mucho sobre cómo hay grupos o colectivos sociales en donde la naturaleza hace parte, digamos, integral de la vida y no es algo que pueda ser objetivado por el ser humano, utilizado, instrumentalizado, sino que hace parte de su existencia. Y en ese sentido, cuando tenemos más distancia, digamos, como de la naturaleza y del espacio físico como tal, y lo sentimos como una externalidad, pues de alguna manera lo damos por sentado, y entonces hay cierta apatía frente a él mismo y a la posible transformación que pueda tener. Para terminar, pues como mi reacción al diagnóstico que hace, creo que en cualquier caso hay muchas, digamos, experiencias o iniciativas que son propias de las personas frente a la gestión de su territorio y frente a la producción del mismo, y a la, digamos, la transformación del espacio mediante todas estas espacialidades y estas formas en las que las relaciones sociales se van desplegando justamente en esos espacios. Y entonces,
por supuesto hay agencia, por supuesto hay producción, tanto digamos, ¿cómo decirlo?, como material, como simbólica del espacio en cuanto a territorio, y entonces sí habría, digamos, allí una posibilidad de generar otros horizontes, otras condiciones de existencia, de pensar alternativas, digamos, para estar en el territorio y para producirlo. Creo que en esa idea de producción social del espacio hay toda una potencia, como usted bien dice, y creo que lo que nos pasa hoy es que pareciera que estamos atrapados en unas estructuras condicionantes, pareciera que entonces está dado, digamos, ese lugar y ese espacio en donde vivimos, y que pareciera que entonces no tuviéramos ninguna posibilidad de transformarlo, y pues no siempre, pues no es así, hay toda una potencia en la agencia del ser humano y de los colectivos frente a la transformación del territorio. Sí, potencia en la agencia es también, con otras palabras, reivindicar el protagonismo de los hombres en la acción y la construcción de su habitación, de su tierra, de su lugar. Vuelve y me resuena eso, y me suena muy esperanzador. Y claro, hace un ratico usted dijo yo como antropóloga, y es clarísimo, en sus palabras está dada esa condición, no solo profesional sino vital, diría yo. Uno es las palabras que lleva, las palabras que se lo llevan a uno, le van permitiendo construir a uno el territorio vital de uno. Esa relación territorial con el lenguaje es preciosa. Le voy a hacer una pregunta a partir de ahí, como más una invitación en este sentido. ¿De dónde viene Claudia Puerta Silva? ¿Hacia dónde va Claudia Puerta Silva? ¿Y dónde está en este momento? Con lo cual le estoy invitando a construir en esta conversación algunos de los rasgos de su territorio. Pues a ver, yo vengo de familias originarias del suroeste. Mi papá y la familia paterna pues es de Ciudad Bolívar, y ahí ya estoy pues digamos como geografizando mi territorio. Ahí de alguna manera hay ya un primer digamos asomo pues de identificación con el territorio. Mi padre entonces y su familia es de Ciudad Bolívar y viven casi todos allí, entonces tenemos vínculos muy estrechos, y digamos que permanezco pues muy cerca, digamos, como a ese pueblo. La familia de mi mamá viene de Salgar, y ellos sí fueron desplazados en los años 50, cuando mi abuelo debe venirse pues para la ciudad, y entonces mi mamá y pues sus hermanas y hermanos crecen y viven pues su mayor parte de la vida pues aquí en Medellín, en Envigado particularmente. Nací en Envigado, soy hija pues de profesores universitarios, entonces digamos que mi espacialidad está muy vinculada a la Universidad de Antioquia. Crecí allí, aprendí a patinar, a nadar, a hacer teatro en la Universidad de Antioquia, y de alguna manera digamos como ese origen en pueblos, en la ruralidad, en el café particularmente, de alguna manera pues hay allí implícita también como una suerte como de aspiración a la movilidad social mediante el conocimiento. Pues creo que ahora en retrospectiva puedo decir que en efecto, digamos, como el tema de la educación y de formarse y de tener, digamos, como una cercanía con las letras, con los libros, con la lectura, con el conocimiento como tal, es lo que me lleva a estar pues hoy aquí en la Universidad de Antioquia como profesora, y pues en esta transición como directora pues de este Instituto de Estudios Regionales. ¿Dónde estoy? Entonces estoy ahí en el conocimiento, en un lugar que siento que posibilita el conocimiento, que con todas las problemáticas que hoy vivimos en la universidad, y yo siento una desviación, digamos, como de ese espacio como un espacio propicio para la comprensión del mundo y para el conocimiento y para la producción de saberes,
con todo eso y con todos esos problemas, pues siento que es el lugar en donde me posibilitaba a mí justamente esa búsqueda de entender, de comprender, de conocer, de saber cada vez más. Entonces, digamos que ese es mi recorrido. Hoy estoy en la Universidad de Antioquia, satisfecha, contenta con ese lugar de trabajo. Creo que no me imagino pues como en otro lugar. Sin embargo, pienso que transitar por otros lugares y tener relaciones, digamos, con otras personas provenientes de grupos sociales tan distintos, de otras dinámicas y esquemas culturales, también me ha permitido mucho valorar pues ese recorrido que he tenido y el lugar en donde estoy hoy. Estuve pues varios años en París haciendo mi doctorado y mi maestría, y ese estar allá en París, una ciudad pues digamos tan emblemática, me permitió pues no solamente tener contacto y conocer los franceses, sino también tener contacto con estudiantes de muchos pues lugares y países del mundo, y eso de alguna manera relativizó mi relación con Colombia y con Medellín particularmente, y me afianzó, digamos, la necesidad de volver a mi ciudad y servir desde aquí, digamos, como a un proyecto social, pues que está en mí, pues digamos, cada vez más claramente. ¿Hacia dónde voy? Yo creo que voy hacia un, digamos que, hacia un acercamiento cada vez mayor, pues como a una coherencia en mi postura sociopolítica, en mi comprensión, digamos, como de la realidad pues en la que estoy inmersa y de la cual hago parte, y la cual creo que desde este lugar de la Universidad de Antioquia puedo transformar. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que después de este tránsito, digamos, por la dirección, por un cargo administrativo, debe venir un tiempo para la reflexión, para la oxigenación, para volver a mis libros, a mis letras, ¿cierto? Como volver, digamos, como a generar la posibilidad de estudio, que finalmente es lo que yo creo que me consolida como persona, el estudio, la lectura, la búsqueda, digamos, como de entender las cosas. Eso yo creo que puede resumir desde dónde vengo, dónde estoy, hacia dónde voy. Sí, la palabra resumen es un gesto suyo como más bien de discreción y de modestia, porque más que un resumen han sido unas frases llenas de destellos, de belleza y de autenticidad, así las siento yo y se las agradezco. Y hay esto que no voy a dejar pasar, profesora Claudia, y es la mención que usted hace tan encarnada del fenómeno, si es que se puede llamar fenómeno. Yo creo que la distorsión de todos los fenómenos, más si se habla de esto del territorio, el lugar y todo, del desplazamiento. Usted acaba de evocar en las raíces de su propio territorio familiar ese penoso, terrible, yo lo califico de trágico, evento de tener que abandonar a la fuerza los territorios construidos con amor, empeño, compromiso familiar, etcétera. Entonces quisiera su mirada acerca de el drama nacional del desplazamiento y el drama local de él, porque hay desplazamientos macro y terriblemente micro también, por ejemplo, desplazamientos en la ciudad, desplazamientos al interior del hogar, hay desplazamientos de la ciudad, del campo a la ciudad, eventualmente de la ciudad al campo o entre ciudades, es decir, esa transhumancia de poblaciones grandísimas colombianas, pero también mundiales, que terminan por sentir que en esta tierra, llamada planeta Tierra, como que no hay lugar donde uno se pueda asentar, integrarse al paisaje, construir una mirada del mundo y una forma de amarlo y todo. Hablemos del desplazamiento en su manera de ver el mundo, Claudia.
Sí, como usted dijo, es dramático, es tal vez la experiencia más dramática que pueda sufrir una persona. Digamos que en términos como de los análisis que pues he podido hacer frente al tema, pues no es mi tema, pero sí lo he tenido que abordar pues como en el contexto de los emprendimientos mineros y de los conflictos socioambientales, pues que es mi línea de investigación. Y aunque no están, digamos, ligados directamente con el conflicto armado, que es, digamos, la beta más amplia que se ha trabajado para el desplazamiento, pues de alguna manera el abordaje de los desplazamientos cuando son forzados, es decir, cuando no hay, digamos, una voluntad o no hacen parte pues como de una iniciativa de los individuos, pues sí generan una ruptura y un drama existencial, digamos que puede llegar como a generar una desidentificación muy compleja, es decir, una afrenta muy directa pues como a la subjetividad de los individuos y los colectivos. Y entonces por supuesto que el desplazamiento tiene, digamos, como todas las o expresa o revela, digamos, como los asuntos más, tal vez más fundamentales de la relación, digamos, como del ser humano con el territorio y de la relación socioambiental que se establece, digamos, por parte de los colectivos con sus entornos. Ese desplazamiento cuando es obligado e incluso pues el desplazamiento cuando es voluntario y cuando tiene que ver, digamos, como con una situación particular o individual que no necesariamente tenga que ver pues por una amenaza o una, digamos, como una situación pues como de violencia, igual genera unas deslocalizaciones, si uno quisiera llamarlas así, y el individuo y los colectivos requieren de mucho tiempo para volver a localizarse, a situarse, a generar entonces aquellos arraigos e identificaciones de las cuales hemos hablado. Tal vez a mí lo que más me preocupa del fenómeno nacional, pues que nosotros llevamos tanto tiempo viviendo, es justamente que entonces tenemos un montón de personas que han tenido que reconfigurar sus vidas en lugares en donde en donde digamos no hay un sentido totalmente histórico, si uno quisiera. Por supuesto, las personas resuelven en el día a día esa existencia y ese vínculo, digamos, como con el territorio, y generan entonces sus propios lugares, les dan un sentido, digamos, en ese pequeño espacio de maniobra que entonces les da la situación, la contingencia, digamos. Sin embargo, esa reconfiguración, esa reconstrucción de los vínculos y sobre todo los sociales, porque digamos que sí, que hay una modificación de la relación socioambiental, entonces debemos aprender a vivir, digamos, con un río diferente, con un paisaje distinto, si estamos en la ciudad entonces con unos equipamientos, unos tránsitos, unas formas de vida, pero lo que allí de alguna manera más se complejiza más es el asunto de la reconfiguración de las relaciones sociales, del tejido social, y tal vez eso es lo que a mí más me preocupa pues de un fenómeno que lleva tantos años para nuestro país, es esa reconfiguración del tejido social, cómo lograr que personas que han vivido y que han experienciado pues como estas rupturas en su, digamos, como en tal vez una de las subjetividades más primarias, si uno quisiera, que es aquella que se establece con el territorio, cómo reconfiguran sus vidas y cómo reconfiguramos las vidas de todas estas personas con tejidos sociales sólidos, con arraigos permanentes, sin incertidumbre, cómo logramos generar entonces horizontes de posibilidad, condiciones de existencia adecuadas para que las personas se sientan
ciertas en su territorio, es decir, con una certeza, digamos, de que allí habrá permanencia y posibilidad, pues como en el tiempo, de generar unas relaciones y un tejido social y una cohesión y unos lazos y digamos, unas redes de apoyo, en fin. Entonces creo que desde mi perspectiva, que digamos no soy pues experta en el tema del desplazamiento, solamente lo he tocado, como dije, en términos de los desplazamientos que hoy estamos llamando desplazamientos negociados alrededor de los emprendimientos mineros y de grandes infraestructuras, megaproyectos pues de desarrollo en general, y por eso nos estamos refiriendo a que estas personas en muy pocos casos pueden reivindicar que fueron obligados a salir de su territorio. En realidad hubo compra de tierras o de predios o reconocimiento de mejoras, en fin, hubo una suerte de negociación, pero una negociación en condiciones muy, digamos, adversas y desiguales. Entonces estas personas que tienen que desplazarse de su territorio porque viene el Estado, viene una multinacional con permiso del Estado para utilizar ese territorio por los recursos que hay en él, pues de alguna manera también sienten esa ruptura como en el tiempo y en el espacio. Entonces con las personas que hemos trabajado, por ejemplo en La Guajira, que es pues como mi lugar más cercano en términos pues digamos como académicos y de mi investigación, cuando uno hace con ellos las cartografías de cómo era su territorio antes, de cómo es ahora, de cómo quisieran que fuera, de dónde estaban, hacia dónde se han ido, todo ese tipo de cosas, lo que más de alguna manera expresan es, digamos, como la imposibilidad de recuperar un sentido histórico que tenían con ese territorio y de recuperar las relaciones sociales que tenían gracias a estar allí situados. Y eso de alguna manera genera una sensación en la experiencia que no logra, digamos, como cerrarle a los individuos y entonces construir una subjetividad, digamos, coherente, sino que siempre van a quedar como cabos sueltos y cosas sin resolver, porque de alguna manera sienten poca identificación con el territorio en donde están nuevamente, o se requiere de mucho tiempo para lograr allí una nueva, digamos, como construcción social de ese territorio como lugar. Ahí en esta parte de nuestra conversación, una beta, y lo empleo en el sentido pues metafórico, y al mismo tiempo cuando uno reconoce que la conversación invita a hacer exploraciones y a penetrar más en un particular asunto. De todas maneras, sin distraerme, mientras conversábamos, no sé si usted tuvo ocasión de sentirlo, no sé si Obdulio, sonaron las campanas de la iglesia de San Ignacio, que es una cosa extraordinaria que en una ciudad en la que todos los ruidos son tan homogéneos, como usted decía ahora, tan indiferenciados, y prácticamente donde uno como ciudadano termina por no oír nada, que suenen unas campanas, eso puede sonar anacrónico, como una especie de nostalgia por un mundo ya ido y todo, y sin embargo a mí me parece que tiene una fuerza tan extraordinaria que en lo público suenen campanas de iglesia, y esas campanas limpian el aire de una manera tan extraordinaria, son como una especie de pulmón sonoro bellísimo, en fin, oyéndolo oí también esas campanas, y entonces a lo mejor las personas que siguen el programa las oigan también. Vamos a pasar a una cosa que es dura y que nos suena a campanas de iglesia, que es ese asunto de la minería. Yo tengo de eso una lectura, apelo de nuevo a mi condición de ciudadano, bastante simplista quizás, pero no por ello menos apasionada. Y es que a mí me parece que de todas las formas de habitación, la más delicada, la más peligrosa, es esa, porque se mete con la entraña de la tierra. Hay una violencia ahí muy compleja de ejercer sobre ella y al mismo tiempo muy irrevocable. Y la sensación mía es que la tierra como que cobra eso y grita por eso y se resiste a eso. Quizás a los hombres nos ha estado dada la superficie de la tierra, el goce de sus aguas, la plenitud del aire,
y quizás algunos centímetros o metros para que las raíces de nuestro alimento se cimenten en ella. Pero es como si la tierra dijera, no toques mi entraña. Y en realidad eso que suena quizás como a una poesía anacrónica de mi parte, puede corresponder a una realidad muy sensible. La tierra en efecto reacciona malhumorada. Usted hablaba, profesora Claudia, hace un momento, hermoso me sonó, acerca de la forma de actuar de los antropólogos, de sus contactos y sus construcciones de sentido con personas de La Guajira, muy seguramente algunas de ellas poblaciones indígenas y todo. Y uno sabe que esas explotaciones mineras han supuesto cosas tan feroces como intervenir el curso de un río, cambiar totalmente el paisaje, alterar la vida de los árboles, violentar la vida de las faunas y todo. Yo querría que hablásemos de esa experiencia suya con la minería, los grupos sociales inmersos en esa transformación tan compleja. Pues yo creo que es importante en todo caso decir que, bueno, la minería es una forma productiva pues que el hombre ha creado y ha reproducido, digamos, desde siempre. Lo que tal vez valga la pena pues como precisar es que de alguna manera hay modalidades de minería que no son, digamos, dañinas ni son, digamos, tan violentas como los emprendimientos de la megaminería, ¿cierto? O de la minería a gran escala. Entonces como que igual vale la pena pues como diferenciar eso porque particularmente por ejemplo en el Chocó y en Nariño y hay experiencias muy bonitas de minería a pequeña escala, minería cuidadosa, minería digamos como con un sentido del territorio, con un respeto digamos por esas entrañas y por la tierra misma, una minería que es viable digamos en términos de que puede sostener en el tiempo de manera, pues digamos como un modo productivo, pero que también se puede sostener, digamos, en su relación, digamos, como ecológica. Entonces, aparte, digamos, como de esos tipos de minería que de alguna manera tendrían que ser por los que aboguemos, tal vez porque son formas productivas muy ancestrales también, tradicionales, de indígenas y de afrodescendientes en nuestro territorio. Aparte de eso, digamos, está la megaminería, la minería a gran escala, la que utiliza explosivos, la que necesita de una maquinaria gigantesca, de una mano de obra muy cualificada, de una infraestructura gigantesca que no solamente tiene que ver, digamos, como con donde están los yacimientos, sino toda la infraestructura que se requiere para el transporte, para, digamos, la mercantilización del mineral. Entonces, en ese sentido, digamos que hay, sí, unas intervenciones muy gruesas, digamos, y muy traumáticas, si uno quisiera, sobre el ambiente. Y en ese sentido, sí me parece que es una de las formas, digamos, más violentas de acercarse y de generar un vínculo con la tierra. Habrá otras, pues la agroindustria, pero todas las extractivas, todas las modalidades pues económicas extractivas, las forestales, las mineras, las de los hidrocarburos, en fin, son unas formas muy violentas, digamos, en la relación que se establece ecológicamente hablando. Esas, digamos, como esos emprendimientos responden a digamos, como a una lógica, yo creo que geopolítica y económica, que tiene que ver con que hay, digamos, unos espacios del mundo que son para producir energía y producir bienes y producir estas commodities, pero hay otros lugares que se deberían beneficiar de eso. Ya de ahí hay, digamos, como una jerarquía de espacial, si uno quiere, en el mundo, en donde tenemos unos centros, unas periferias, pues si uno quiere, pues seguir a ciertos autores, pero en donde en todo caso hay, digamos, unos centros de consumo y unos centros de producción. Además de eso, hay, digamos, una crisis energética que se nos vendió desde los años 70, pues del siglo XX,
en donde empiezan a tomar, pues digamos, como una importancia clave en el desarrollo industrial y en, digamos, como en todas las formas, incluso como constituimos nuestros poblamientos, la ciudad particularmente, y todos los desarrollos industriales requieren de mucha energía, y esa energía pues proviene de hidrocarburos, de minerales, y ahora de los biocombustibles, pues que también hay algunas prevenciones frente a estas formas, digamos, como de productivas. Entonces sí, yo creo que la gran minería no debería hacerse en todas partes, en principio no debería hacerse. Deberíamos tener una minería que fuera, que posibilitara la existencia de muchas generaciones, y eso entonces requiere una minería en pequeña escala. Pero de alguna manera lo que sucede con la, digamos, como con la gran minería, es que está, digamos, como legitimada por los discursos y por, digamos, unas prácticas económicas y políticas mundiales que son muy, muy hegemónicas, y frente a las cuales, de alguna manera, las alternativas que proponen poblaciones y organizaciones civiles, pues son poco, digamos, oídas. Estaba hace poco en un congreso, pues, de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, en donde fue evidente que el tema más preocupante hoy para los estudiosos en América Latina es el tema de la minería, de los megaproyectos de desarrollo, y ligado a eso pues el tema de la consulta previa, que es un asunto pues con poblaciones étnicas y con otras poblaciones que van a ver afectadas sus condiciones de existencia y su vida misma por estos emprendimientos. La minería no, digamos que no debería ser la salida económica de nuestro país. Hay, digamos, muchas alternativas al desarrollo, y en el mismo desarrollo, alternativas al interior de esta idea de desarrollo que tenemos, y pienso que sí, en efecto, esos megaproyectos lo que generan es una transformación en las condiciones materiales de existencia tan fuertes que justamente pueden equipararse a la sensación o a la digamos a la sensación vital, al traumatismo vital que produce, por ejemplo, el desplazamiento. Entonces allí hay unas rupturas, hay un desacomodo frente a la vida que han conocido las personas, que han conocido las generaciones anteriores, y hay un desacomodo que es muy difícil, digamos, como de remediar y de recuperar, de sanar, por decirlo de alguna manera. Ojos caracterizados por el asombro, Claudia Puerta Silva, mientras conversa, mira como si estuviera viendo aquello de lo que está hablando, y al mismo tiempo unas manos absolutamente expresivas. Por supuesto, yo tengo el privilegio de gozar ese aspecto de mi invitada de hoy, y con seguridad los estudiantes de ella y sus interlocutores deben disfrutarlo también a plenitud. Y entonces el territorio, por excelencia del hombre, que es el tiempo, se va yendo, nos va dejando, y al mismo tiempo nos va invitando pues a volver a pasar por esos lugares que quedan abiertos en la palabra de Claudia Puerta Silva. Hay un punto que de todas maneras quiero que quede para los que la oímos en esta conversación, y es ese fervor suyo expresado ahora con tanta claridad por el estudio. Esa idea de ahora que o cuando deje mi compromiso de administración de un espacio académico, mi liderazgo ahí, quiero volver a mis libros, a mis letras, a mis palabras, y le hace pensar a uno en una cosa bellísima de esta sociedad y de los territorios que ella puede crear, que es eso de la pasión por el estudio, que a uno le guste por encima de todo estudiar, que es algo que por desgracia otros territorios ahogan, por ejemplo el de la supervivencia, es estar atados a la tierra para poder reproducir nuestras condiciones de vida y no poder ejercer el sagrado derecho al gozo de estudiar, de comprendernos, de estudiar por el mero gozo de estudiar. Es por eso que quiero invitar a Claudia a hablar del territorio universidad, lo que para usted significa el que haya universidad, el que haya un sitio al que se va
a gozar y ejercer el derecho de estudiar? Yo creo que la universidad, y particularmente la universidad pública, es un horizonte de posibilidad para tantas personas. Creo que como a mí me transformó, pues transforma a muchos de mis estudiantes y a todas las personas que pasamos por allí. Es un territorio en disputa, es un territorio que hoy no está siendo ganado para el estudio, que no está siendo ganado para el fortalecimiento y la configuración de unas relaciones sociales humanas, con respeto, con tolerancia, con diversidad. Creo que es un territorio en disputa que estamos llamados, creo que los profesores, creo que principalmente los profesores, a defender esa posibilidad de que la universidad siga siendo pública, sus espacios sean públicos, sus espacios sean para el estudio, para el conocimiento, para ese goce que usted, como usted lo llama, que me parece muy bonita esa palabra, ese disfrute, digamos, del estudio, de la conversación con otros, del encuentro, de esos descubrimientos que uno hace que lo emocionan tanto cuando comprende algo. Creo que la universidad es posibilitadora de eso y por eso pienso que debemos defenderla, y creo que estamos llamados, a los profesores, estamos en un momento, creo, generalizado de escepticismo frente a lo que le pasa a nuestra universidad, pero creo que debemos tomarnos los espacios para posibilitar eso, el estudio, y para generar con los estudiantes unas identificaciones más fuertes frente a eso, entonces frente a ese espacio, y en ese sentido que los estudiantes entonces también entiendan que ese es el espacio posibilitador y un horizonte para su propia existencia en este mundo, es totalmente un horizonte de posibilidad. Entonces yo creo que pues ese sería el llamado para mis colegas, particularmente pues para pensar cómo retomamos, cómo reconfiguramos ese territorio y lo hacemos propio de esa visión de universidad humanista y universidad para el conocimiento, y para el conocimiento público, con acceso abierto a todos. Y esas palabras que suenan tan incitadoras y de tanta autenticidad, me encanta que hayan quedado acá en nuestra conversación. Yo le voy a hacer una pregunta para terminar, que es una pregunta puntual o para una respuesta puntual. ¿Cuál es el territorio que más ama Claudia Puerta Silva? Mi territorio yo creo que está configurado por mis tránsitos, pues es digamos un territorio constituido por mi propia movilidad cotidiana, y entonces eso implica mi casa, la cual pues estoy construyendo, abonitando, por decirlo de alguna manera, los espacios de mis padres, de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, mi sobrina, todos esos tránsitos que hago por toda la ciudad, estableciendo y manteniendo esas relaciones afectivas, familiares y con mis colegas, creo que son los que hacen mi territorio. Esa es la ciudad y donde tengo toda mi familia y mis amigos, en fin, es un espacio que no es continuo, tal vez, no es un territorio continuo, sino que está lleno de puntos vinculados por esos afectos y por esas relaciones. Soy Carlos Vázquez, ustedes tienen ahora la palabra. Diálogos. Arte y conversación.